cuando empezamos a hablar de el análisis de procedimientos administrativos. Brevemente le voy a hacer un resumen como para ponerlo en tema. Y nosotros dijimos que al principio lo que veíamos en la primera etapa o parte de esta materia, ¿sí? Se Bueno, lo que decíamos entonces cuando veíamos la primera parte de esta materia era lo que sería la estructura o el esqueleto de la organización. Es decir, veíamos una etapa donde definíamos cuáles eran las distintas funciones que se realizaban en la empresa y veíamos en función, una vez que estructurábamos y definíamos cuáles eran las funciones, asignábamos a una persona como responsable de esas funciones, le asignamos responsabilidades. ¿Sí? Y agrupábamos teniendo en cuenta determinados criterios. Hasta ahí lo que veíamos entonces era una estructura formal y estática de lo que era la organización. Entonces ahora nosotros vamos a ver en la segunda etapa de la materia lo que está referido a básicamente el proceso que tiene que ver cómo voy a ejecutar las distintas tareas dentro de esa organización. Y para eso dijimos que nosotros teníamos que hacer el análisis de un sistema que era ver cuáles son, el análisis, perdón, de procedimientos administrativos que se refería al análisis de cuáles son los mejores métodos de ejecutar una tarea determinada. Eh, Teníamos en cuenta que nosotros para la pauta de diseño de estos sistemas administrativos, o sea, circuitos administrativos, usábamos dos herramientas. Una era los circuitos o flujogramas o diagramas de flujo y la otra era el manual de procedimientos donde hacía una descripción literal de los procedimientos de la manera de ejecutar cada una de esas tareas. Los requisitos de diseño que teníamos que tener para cualquier sistema administrativo es que debe contemplar, por supuesto, la ejecución de las actividades en función de esos objetivos y asegurar que el flujo de la información, ¿sí? Para la toma de decisiones llegue a los centros de toma de decisiones, por decirlo de una manera, y esos sistemas administrativos o de ejecución, digamos, deberían contener determinados requisitos que mencionamos también en la clase pasada. ¿Qué requisitos deberían tener estos? Bueno, uno era el de efectividad, otro era el de eficiencia, y más adelante empezaron a evolucionar y aparecieron también otros requisitos como ser el de la calidad o creación de valor. Y por último, uno que es el de la mejora continua, ¿sí? Que vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué se refería a la efectividad? Vieron que ahí hay una especie de eh, confusión en el término efectividad y eficiencia, pero podemos distinguir los dos de acuerdo a la siguiente manera. El de efectividad tiene que ver, digamos, con hacer las cosas que se deben hacer, ¿sí? Y con eso uno va a lograr los objetivos, es decir, está relacionado con la obtención del resultado. Yo daba un ejemplo, creo, en clase que tenía que ver con decir, bueno, el objetivo es producir eh, 100 bolsas de cemento y bueno, si yo en la ejecución de las tareas producía esas 100 bolsas de cementos, era una, en términos de efectividad, digamos, lo había logrado porque había alcanzado producir esas 100 bolsas de cementos. Es decir, hice lo que tenía que hacer. Eh, entonces los sistemas administrativos también tienen que lograr, digamos, que se alcancen los objetivos en cada uno de los sectores. Ahora, el tema de la eficiencia, la diferencia con la efectividad es que aparte de hacer las cosas que se deben hacer, digamos, hay que hacerlas bien. ¿Y de qué se refiere con hacerlas bien? Bueno, que es importante, digamos, que esos sistemas administrativos tengan eh, en cuenta lo que se llama la relación costo-beneficio, es decir, el costo de la información. Nosotros
tenemos que lograr ese objetivo, ¿sí? Con el menor costo posible, es decir, utilizando la menor cantidad de recursos necesarios, ¿sí? Y disponibles para lograr obtener una mejora o un mayor rendimiento en cuanto a la eficiencia económica, digamos, de la utilización de los insumos utilizados. Es decir, si yo para esas 100 bolsas de cemento a lo mejor utilicé, ¿sí? demasiada materia prima, pero logré las 100 bolsas de cemento, yo tengo que buscar la forma de utilizar la menor cantidad de materia prima, ¿sí? para poder producir las 100 bolsas que dije anteriormente que era el objetivo final de la organización. Entonces, en términos, ¿sí? de sistema administrativo, yo tengo que lograr también que esos sistemas administrativos, que son los que nos van a brindar la información para la toma de decisiones y nos dice cómo ejecutar la tarea, nos diga cuál es la mejor forma, digamos, utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Eh, Un sistema administrativo entonces va a ser más eficiente cuando contemple la posibilidad de realizar todas esas tareas entonces en el menor tiempo posible y en el menor costo y utilizando también cuáles son los procedimientos más simples para lograr todo esto. Si bien este término de eficiencia solo en principio tenía una consecuencia que era la evaluación siempre, para decir que un sistema era eficiente en la relación costo-beneficio, después fueron apareciendo algunas cuestiones que hicieron que este concepto sea muy criticado porque decía, bueno, solamente tiene en cuenta la relación costo-beneficio y aparecen a nivel mundial, digamos, otros factores que son como consecuencia de que el mundo se da cuenta que esos recursos naturales que venían utilizando las organizaciones son finitos, digamos, ya se acaban de alguna manera, han tratado de empezar a impulsar ese concepto de lograr también tener en cuenta los costos sociales, no solamente los costos en lo que incurre la organización al momento de ejecutar la tarea, sino también algunos costos sociales que tiene que ver, por ejemplo, con la polución del medio ambiente, la utilización irracional de recursos naturales no renovables y todas esas cuestiones que entonces tiene que empezar a tener en cuenta la organización al momento de diseñar sus sistemas administrativos. O sea, ya no es solamente la relación sí, costos-beneficios económicos, sino también la parte de los costos sociales. Entonces aparece también después, a partir de la década del 60 por ahí, el tema de un concepto que era también apreciado como requisito para el desarrollo de sistemas administrativos, que era el de calidad, ¿sí? Este concepto de calidad por ahí no es muy fácil de definir porque está casi siempre asociado a la apreciación que se tiene sobre el producto, sobre una determinada cosa, sobre el servicio que se brinda. ¿Sí? Pero también entonces apareció este término de calidad entendido a la administración, es decir, que no estaba relacionado solamente a esa calidad del producto, sino de todos los aspectos, digamos, como ser consistencia, duración, confiabilidad y servicio. Y la idea es ir introduciendo cada vez en nuestra organización una mejora continua en esa calidad de los productos de una manera interrumpida. O sea, es la idea de ir proponiéndose siempre, ir mejorando esa calidad, no solo cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto, sino también, digamos, todos los beneficios accesorios, digamos, que tiene el mismo. Y así es como aparece también la necesidad, digamos, o un requisito que es la creación del valor. Es decir, lo que cuenta finalmente, entienden desde la organización, que no es lo que la empresa, digamos, o no es la apreciación de la propia empresa sobre su producto o el servicio que ha conseguido, si es lo óptimo o no, digamos, en ese desarrollo, sino lo que busca es la percepción del cliente que tenga sobre nuestro producto o, o sobre nuestro servicio. Es decir, se ha creado el término de creación de valor para indicar lo importante que va a ser detectar esas necesidades y deseos que tienen los clientes y sobre esa base, una vez detectada
esas necesidades y deseos se va a producir o diseñar el producto y servicio y no a la inversa. Así. Y para terminar, digamos, como otro requisito de los procesos de administrativos, era el tema de la transparencia que empezó a aparecer después. O sea, volvemos al principio. Uno tiene en cuenta primero la efectividad, después la eficiencia, la creación del valor, ¿sí? La calidad, perdón, la creación del valor. Por último, dijimos que esto tenía en cuenta para el desarrollo de los productos, se basaba básicamente en tratar de detectar primero la necesidad del cliente para así, sobre esa base, desarrollar nuestro producto. Y por último, aparece también un concepto como requisito que es el de transparencia, que tiene que ver, digamos, o que está relacionado este concepto por los grandes casos de corrupción que hubo entre las empresas y el Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que a raíz de esto también es necesario, digamos, crear una cierta imagen de transparencia, ¿sí? Empresarial, ¿sí? Para poder lograr el objetivo, porque por más que tengamos todas las otras características, si no hay transparencia, puede llegar a suceder que eso perjudique en la idea de no en la idea, mejor dicho, en los clientes potenciales de nuestro producto, al ser considerada como una empresa que no es transparente en sus procesos y en sus gestiones. Em, Bien, y bueno, para este tema de transparencia, bueno, sobre todo en la administración pública se ha visto que ahora vieron que se puede acceder, digamos, libremente a la información cuando se trata de concursos públicos, donde cualquier oferente puede entrar y ofrecer su producto en una licitación, en un concurso, cualquiera puede ver el resultado, puede ver lo que se ofreció, puede ver los precios, la calidad de los productos. O sea, esa transparencia es lo que también se busca para que la empresa se mantenga en el mercado no solo por las características de sus bienes, sino también, ya le digo, por otros factores como ser si contribuye al medio ambiente y como ser si son empresas transparentes, si no están en un ámbito de corrupción donde la sociedad la va a discriminar por justamente esa relación con la corrupción. No sé si se entiende hasta ahí. Bien, seguimos. Eh, el otro Profe, tema que profe, tenía que ver, ¿sí? disculpe la molestia. Quería consultarle si este es el tema 7 o el 8. No, no. Este es un repaso de lo que vimos el tema 6 de procedimientos administrativos. Súper, muchas gracias, disculpe la molestia. Está bien. El 7 van a ver la próxima clase y en esta vamos a tocar algo del 8. ¿Estamos? Vamos a pasar de largo el 7 y vamos a ir al 8 después que termina esta parte de los requisitos y las pautas de diseño. ¿Sí? El punto 2 creo que es. Y sí, punto 2 del tema 6. Bien. Eh, bueno, las pautas de control interno, esto que hablamos recién, digamos, son los requisitos para el diseño de un circuito administrativo que deberíamos tener en cuenta. Acuérdense, efectividad, eficiencia, ¿sí? Calidad total, la creación del valor y la transparencia como requisitos fundamentales de los sistemas administrativos. En lo que se refiere a las pautas de control interno, nosotros decimos que en la organización, digamos, en los distintos niveles técnicos y operativos se toman por ahí decisiones que son repetitivas y programables, ¿sí? Mediante el establecimiento de sistemas administrativos que establecen esas rutinas operativas, ¿sí? O simplemente cuando hay niveles de conducción no en niveles tan bajos y técnicos operativos, sino también en los niveles de conducción, hay decisiones que son repetitivas, ¿sí? Y pueden ser susceptibles de programación. Entonces, lo que nosotros tratamos de lograr desde el punto de vista del control interno de la administración es instalar un sistema coordinado de reglas y procedimientos que sean como un marco de referencia para las decisiones que se van tomando
teniendo en cuenta siempre los valores y los objetivos de la organización y procurando, digamos, que estas reglas y procedimientos nos brinden tres objetivos puntualmente como base de ese control interno. Eh, el primer punto sería, o el primer objetivo de un control interno sería lograr la eficiencia operativa, ¿sí? Es decir, la eficiencia operativa tenía que ver con lo que dije anteriormente, lograr el resultado, ¿sí? Del resultado respecto del objetivo planificado con la menor cantidad de recursos dados. Eh, Sin duda que eso tiene que ver también con la confiabilidad que tiene que tener la información y también la exactitud y veracidad de los datos que están consignados y que nos brinda ese sistema administrativo. Tiene que ser, la información debe ser confiable, ¿sí? Clara y tiene que tener relevancia, digamos, y debe ser oportuna para la toma de decisiones. Entonces, aparte de el objetivo de la eficiencia operativa, de utilizar la menor cantidad de recursos posibles, entonces tiene que ser una información confiable. Esa es otra de las características que define a la necesidad de establecer las pautas de control interno. Confiable, como le dije, tiene que ser clara y tiene que ser oportuna. Y por último, como otro requisito u objetivo que tiene el control interno, es la de definir, ¿sí? O lograr la protección del patrimonio. Es decir, lo que se pretende es proteger los fondos de la empresa, ya sea fondos líquidos o también la misma mercadería o los bienes de uso que tiene la organización. Por lo tanto, hay que disponer de procedimientos e información para que se puedan resguardar esos activos de la empresa. Tres cosas entonces dijimos que teníamos como base al sistema de control interno, que era un sistema de reglas y procedimientos que servían como una referencia para la toma de decisiones y objetivos de la organización. Toma decisiones en pos de los objetivos de la organización. Eso tienen que tener en cuenta que se produce como consecuencia de que en determinados niveles de la organización siempre hay decisiones que son repetitivas y programables, ya sobre todo en los niveles operativos y técnicos, y también en algunos niveles de conducción donde hay cierta actividad que se repite de manera permanente. Y las pautas que tenemos que tener para para la implementación de estas normas de control interno son las siguientes y esto le va a ayudar también para la parte práctica que tengan en cuenta. No tanto ahora en los prácticos que estamos dando, sino más bien hacia el futuro en un diseño que ustedes pueden desarrollar de determinados sistemas administrativos. Y que son básicamente la separación de funciones. Ese es uno de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta, ¿sí? Al momento de diseñar un sistema administrativo, es esa separación de funciones, es decir, en aquellas operaciones donde se realiza, digamos, se realizan con la intervención de varias personas, lo que tenemos que tratar de lograr es que establecer en esa separación de funciones un control de oposición de intereses, ¿sí? ¿Para qué? Para que donde uno vaya a controlar la documentación, información y los valores, digamos, que sean entregados por la parte que ejecutó precedentemente el proceso, ¿sí? Es decir, en la parte práctica, sobre todo, se ve o es más fácil de detectar, si ya hicieron algún circuito, digamos, de los que damos en el práctico, van a ver que es fácil de determinar las necesidades por ahí de realizar determinados controles internos que está referida, digamos, a la oposición de intereses, que tiene que ver con que de un sector determinada documentación, ¿sí? O bienes pasa hacia otro sector y ese es el momento en que deberían ejecutarse ese control por oposición de intereses. También debo tener en cuenta como una pauta es el de establecer una asignación de responsabilidades, ¿sí? Eh,
en cada puesto de trabajo o en las distintas áreas, digamos, de la estructura organizativa, es necesario asignar las responsabilidades para que no haya conflictos, digamos, o zonas de indefinición y que alguien diga, no, esta no era mi función, no era mi tarea. Siempre para como base, digamos, de esto, de esta asignación de responsabilidades, nos encontramos que la hacemos de manera formal a través del manual de emisiones y funciones, pero es necesario que en esa asignación de responsabilidades no nos quede ninguna, digamos, en un gris donde nadie sepa a quién le corresponde determinada o quién tiene determinada responsabilidad sobre la ejecución de determinada tarea. Otra de las pautas que tenemos que tener en cuenta es identificar los niveles de autorización, básicamente centralizando los niveles para autorizar determinadas erogaciones, por decirlo de alguna manera, o determinadas operaciones según el tipo de monto, en los niveles superiores y las que son decisiones más rutinarias y simples y que tienen menor costo, asignarlo a niveles inferiores. Em, También debemos asignar una seguridad, digamos, en el manejo de los activos, es decir, establecer normas que puedan definir claramente quiénes son los responsables de determinados activos, como ser el responsable de un depósito, de la custodia de bienes, y también por ahí determinar o establecer normas para poder tener menor exposición de esos bienes que pueden ser sustraídos. Eh, Esto que por ahí no se está entendiendo tal vez de la manera que yo lo digo es algo muy simple. Por ejemplo, en un práctico que vimos en la clase pasada, que es el práctico uno, había una situación donde el dinero pasaba de un sector caja al sector contaduría y después de contaduría pasaba a tesorería. Bueno, a eso se refiere a con el menor tiempo de exposición de ese bien, como es el dinero que puede ser sustraído en el mejor en el área contaduría y debería haber ido directamente del área caja a tesorería, que es quien tiene a su cargo la administración o el manejo de los fondos. Entonces, cuando nosotros hacemos un diseño, ¿sí?, de un sistema, lo que tenemos que tratar de lograr es tratar de, en algunos casos, ya le digo, asignar a responsables de determinadas cosas, como sea el encargado de un depósito de las materias primas y también al encargado del manejo de los fondos líquidos y también evitar la exposición de esos fondos, digamos, de una manera que pueda haber en algún momento la posibilidad de sustracción y como sería en este caso del ejemplo que di, es si pasa de un área de caja a contaduría en vez de pasar directamente a tesorería, que es la área que está encargada del manejo de esos fondos. Otras pautas de diseño que tenemos que tener en cuenta es, bueno, diseñar cuáles son los formularios, ¿sí?, los registros y los archivos que va a contener la información que se va a brindar. Y también el control de dichos formularios y comprobantes que se emiten de una manera que sea segura, es decir, que tengan que ser prenumerados, que deban ser, eh, digamos, deban ser procesados de una manera que sea inviolable, que no lo pueda modificar nadie, porque todo eso hace que dé una seguridad y brinde la información en forma adecuada sin que uno pueda tomar decisiones de manera equivocada. Bueno, por último, el impacto tecnológico que tiene en estos sistemas administrativos, digamos, decimos que los cambios que produce la tecnología, digamos, con el manejo de la información, las comunicaciones, en realidad lo que hace es introducir un desafío muy importante porque se requiere de nuevas destrezas personales, por decirlo así, también diferentes soportes necesarios que antes no había, ¿sí? Y también rompe con la estructura en muchos casos de las que veníamos hablando, las estructuras clásicas y de los niveles jerárquicos como veníamos hablando. La tecnología en realidad ha producido cambios y está asociada, digamos, a que ahora las operaciones pueden ser
más rápidas y se pueden ejecutar de una manera simultánea. Los archivos tienen cada vez mayor capacidad, con mayor información y está al acceso más fácil de casi toda la organización. Se empiezan a eliminar muchos soportes físicos, como ser documentaciones, formularios. También es más fácil la transmisión de los datos entre los distintos sectores de la organización, inclusive con organizaciones externas. Muchos de los controles pasan a ser automatizados, es decir, esa oposición de intereses que hablábamos a lo mejor antes, que era que uno controlaba lo que era el otro, ya automáticamente los sistemas lo van a hacer. Y hay una especie de redistribución de lo que sería la carga de trabajo de cada persona al tener toda una información conjunta en un solo archivo, ¿sí? Y en un momento determinado. Es decir, básicamente con esto les quiero decir que la tecnología ha revolucionado todos los conceptos que hasta hoy teníamos o que veníamos viendo en las clases anteriores sobre la organización. eh, Va modificando y van, digamos, determinando nuevas formas de organizarse, de implementar sistemas y de asignar tareas, responsabilidades y centralización de decisiones que hasta ahora jamás pensábamos que se podía realizar. ¿Por qué? Porque esa tecnología permite un montón de cosas que antes eran impensadas. Sí, por supuesto, hace necesaria también la aparición de estas nuevas tecnologías, digamos, de nuevas figuras dentro de una organización, por ejemplo, aquellos que se encargan del gerenciamiento de las redes de información, los expertos en ciberseguridad, todas esas cuestiones antes eran impensables, digamos, ahora, qué sé yo, las empresas de punta generalmente tienen todas esas personas con esas funciones que fueron apareciendo que antes no existían. Em, También hay que tener en cuenta en toda esta introducción de la tecnología, digamos, el tiempo que lleva a adaptarse a esas nuevas tecnologías y por sobre todo el costo. Por eso, por ahí que en nuestro país todavía mantenemos muchas veces el diseño y las estructuras eh, que habían estudiado los clásicos de cómo deberían estructurarse las empresas, hablando de los principios que habíamos hablado: unidad de mando, alcance de control, unidad operativa, delegación efectiva. ¿Y por qué? Porque en muchas organizaciones y en muchos lugares del mundo todavía esa tecnología no está disponible, o si está disponible no es accesible a todas las empresas u organizaciones por razones de costo, por razones de capacitación también. Y entonces mantienen esa estructura tradicional respecto a su organización y los circuitos que implementa en cada una. Bien. Hasta acá entonces completamos lo que es el tema 6 de procedimientos administrativos y vamos a pasar a el tema 8, que es el de la planificación estratégica. A ver si lo voy a compartir acá. Y no es muy aburrido ver una pantalla negra, me supongo, ¿no? Bien. Un segundo. Bueno, la planificación estratégica. Decimos básicamente que la organización, entonces, es una creación racional que se establece para cumplir ciertos fines u objetivos. ¿Sí? Para alcanzar esos fines o objetivos es necesario regirse por determinadas pautas o planes que aseguren que el esfuerzo que hagan esos integrantes de esa organización contribuyan a lograr los objetivos. Em,
Vamos a hablar entonces primero de cómo fue evolucionando el concepto de planificación. Es decir, cuando le digo que la idea es que asegurar que el esfuerzo de todos los individuos, ¿sí?, que lo hagan de una manera coordinada para lograr los objetivos, es necesario que por lo tanto se aten a un determinado plan. ¿Sí? Planificar, por lo tanto, sería analizar situaciones futuras, seleccionando cursos de acción más convenientes para alcanzar los objetivos y las metas de esa organización, viendo cuáles son las dificultades que se van presentando y poderlas solucionarla con suficiente antelación, viendo la necesidad de los recursos que son necesarios para lograr esos objetivos planteados. Nosotros sabemos que esto que se dice así muy simplemente, uno se encuentra en una planificación condicionado o limitado por algunas cuestiones. Una, básicamente, es el contexto, ¿sí? O sea, la organización está inmersa en un contexto que esas variables no son modificables por quien está haciendo una planificación. Por lo tanto, esa es una gran limitación a el proceso de planificación. Y en segundo lugar, también otro de los aspectos condicionantes de la planificación son los medios y recursos con que cuenta, digamos, el planificador. ¿Por qué? Porque estos son limitados y también son difíciles de obtener. Entonces, una vez que uno hace un diagnóstico, lo analiza, selecciona el curso de acción más conveniente para tomar las decisiones necesarias para alcanzar ese curso de acción elegido, teniendo en cuenta probablemente en ese momento el contexto y teniendo en cuenta la capacidad de obtener esos recursos. La evolución de las ideas de planificación se fue dando necesariamente por, digamos, dos aspectos fundamentales. El primero, digamos, tiene que ver con el alto grado de transformación que fueron recibiendo o que fueron teniendo las organizaciones, digamos, en el ambiente económico, ¿sí? Fueron transformándose grandes organizaciones de una manera muy vertiginosa. Y el otro aspecto que tuvo que ver con ese cambio o esa evolución, digamos, en el planeamiento, tiene que ver con la complejidad cada vez más creciente, digamos, de los problemas de los negocios de cada organización. Eso hace que el planeamiento haya pasado por distintas etapas. En realidad, estas etapas se fueron dando, digamos, en casi todo el mundo, nada más que en algunos lugares con una mayor profundidad y en otras con menor profundidad. Y esas etapas son cinco básicamente. Una es una etapa de presupuestación y planeamiento financiero, que es la primera etapa, donde el planeamiento solamente era un problema exclusivamente financiero, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y se implementaban procedimientos para poder pronosticar ingresos, rentabilidades, ¿sí?, costos y la exigencia de capital que uno necesitaba como empresa para un periodo de un año básicamente. Entonces se calculaban también los gastos que se iban a tener, ¿sí?, también una base anual. Y los sistemas de información lo que trataban de identificar eran cuáles eran esos costos reales, digamos, que se iban desviando del presupuesto estipulado. O sea, estipulaba un año de ingreso, un año de gasto, y básicamente de eso se trataba la planificación y el planeamiento financiero, que era, ya le digo, más bien un tema o un problema exclusivamente financiero. Luego evoluciona y pasamos a una segunda etapa que es la etapa de el planeamiento estático y unidimensional.
Entonces, en ese análisis que se realiza en esta etapa es estático. ¿Por qué? Porque solamente tiene en cuenta las posibilidades del presente utilizando datos del pasado. Es decir, es unidimensional porque analiza una sola dimensión, que es la actual, la presente, y para ello usa todos los datos que tiene del pasado. Lo que tiene de estático, digamos, y unidimensional es que analiza siempre el planificador, digamos, la cartera de negocios actuales de la organización, ¿sí? Y menciona, en función de eso, las necesidades que va a tener de inversión en ciertos negocios y la obtención de fondos, pero siempre no va a tener en cuenta cambios que se puedan producir. Es decir, la cartera actual del negocio de la organización es eh, no es el punto de partida, sino es el punto final de esa estrategia, digamos, o de la planificación. Eh, por supuesto que tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque solamente pone de manifiesto, digamos, no ve los problemas reales de los negocios de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que hace es juntar información y toda la información es solamente necesaria o controlada, digamos, con esa planificación, y no ve cuáles serían los problemas reales que va a tener la organización en el futuro porque analiza solamente lo que sería la cartera actual del negocio. Después aparece una segunda etapa, digamos, en la evolución, que es la etapa del planeamiento dinámico, multidimensional y a nivel de negocios. Eh, En esta etapa, digamos, el empresario o el planificador ya comprendió que su ámbito del producto y del mercado es mucho más amplio de lo que él pensaba, y donde las variables, ¿sí?, se pueden mover en cualquier dirección. Es decir, el mercado es un mercado donde la oferta puede ser muy competitiva y también la demanda de los clientes o consumidores pueden variar su gusto en cualquier momento. Entonces, la empresa, digamos, tiene que tener en cuenta que se encuentra sumergida, digamos, en ese contexto donde hay variables que no son controlables, ¿sí? Eh, el entorno político, el legal, el económico, el sociocultural, el tecnológico, inclusive el contexto mundial, todas esas son características que debe tener en cuenta el planificador en esta etapa y que antes no la tenía en cuenta. Eh, Debe ir planificando y teniendo en cuenta entonces esa variable, ir modificando los objetivos y las estrategias y la forma en que va a distribuir los recursos a medida que va transcurriendo el tiempo. Por eso ya pasa a ser una planificación dinámica porque va a ir modificando determinadas cuestiones. El planeamiento dinámico y multidimensional, ¿sí?, y creativo a nivel de empresa, en cambio, si bien tiene todo lo anterior, ¿sí?, o sea, todo lo que tenía la etapa anterior, en el que el planificador entendió, digamos, que hay variables que no son controlables, que tiene que ir planificando a medida que va transcurriendo el tiempo, le agrega también la característica a esa planificación de ser creativa, es decir, busca las nuevas formas de poder definir y satisfacer las necesidades de sus clientes o crear nuevos métodos para competir en un mercado con una mayor eficacia, ¿sí?, ya sea con nuevos productos o nuevos servicios. Siempre está mirando hacia afuera de la organización en esta etapa, ¿sí?, y analiza los distintos escenarios para buscar y crear nuevas opciones competitivas. Eh, a su vez, digamos, como no opera en función de una estrategia convencional, son estrategias donde las decisiones se van tomando de una manera sorpresiva, entonces la competencia lo ve también como una amenaza, ¿sí?, a cada una de las organizaciones que compiten contra ellas. Eh,
acá uno tiene que evaluar distintas carteras de negocio y ir viendo hacia dónde tiene que ir moviendo la organización, ¿sí? En función de los mercados que sobre los que quiere influir, ¿sí? Y en función de los productos también que quiere imponer. Y por último, la etapa de la estrategia, de la administración estratégica, que sería la última etapa. Bien, la etapa de la administración estratégica, que acá, a diferencia de la anterior, digamos, no tiene que ver con la sofisticación o la complejidad de las técnicas de planificación que utilice el planificador, valga la redundancia, sino tiene que ver con la profundidad con que esos planes estratégicos se encuentran inmersos en la organización. Es decir, cómo toda la organización está compenetrada de esos planes. Entonces, la admiración estratégica es la que hace coincidir, ¿sí? En un solo y un único proceso al planeamiento estratégico y a la administración, ¿sí? De una organización. La planificación, entonces, desde este punto de vista, ya no se realiza una sola vez al año y de una manera apresurada para eh, responder a ciertas urgencias o presiones del momento y luego que quede archivado como era antiguamente. Muchos de los presupuestos tenían ese sentido y quedaban archivados y solamente era un informe estadístico. Ahora sí es necesario que esa planificación sea inseparable, digamos, de todo el sistema de administración propiamente dicho y se vaya y esté compenetrada a lo largo de todas las áreas de la organización. Bien, eso es en lo que se refiere a la evolución la evolución del concepto de planeamiento. Un poquito más y lo vamos a dejar. Les voy a dejar para que no se aburran. Bueno, entonces nosotros decíamos que eh, el concepto de estrategia, vemos que hablamos, es una palabra que provenía del griego estrategos, pero que estaba referida tradicionalmente a un término que se utilizaba en el terreno militar, ¿sí? Y para ello la estrategia era la ciencia o el arte de emplear la Fuerza Armada de una nación para conseguir unos fines determinados por sus dirigentes, ¿sí? En esto generalmente era la idea de tener más tierras, obtener más tierras para ellos. Eh, Luego va evolucionando, ¿sí? Y el término estrategia se empieza también a utilizar en lo que tiene que ver con la administración. Y básicamente significa en la adaptación de los recursos y las habilidades de la organización al entorno cambiante donde se desenvuelve, aprovechando las oportunidades que se presenten, evaluando riesgos, ¿sí? En función de los objetivos y metas que tiene la organización. Eh, no es muy fácil por ahí definir el término de estrategia, por lo tanto hay varios autores que la definen con determinadas características, ¿sí? En el caso primero, que vemos que ahí está Peter Drucker, fue uno de los que utilizó primero el término de estrategia dentro de la administración, ya le digo anteriormente, solo se refería al terreno militar. Y dice que el término estrategia es la que da respuestas a dos preguntas elementales o fundamentales. Y es, ¿qué es nuestro negocio? Y luego, ¿qué debería ser? Luego aparece Alfred Chandler, que en 1962 más o menos define a la estrategia como la determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de las empresas, la adopción de esos cursos de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar esas metas. Es decir, acá ya habla de objetivos, ¿sí? Y de tratar de ver cómo se asignan esos recursos para lograr esas metas.
Posteriormente, Andrew combina las dos ideas anteriores y dice que la estrategia es el patrón de los objetivos y propósitos y metas y políticas y planes esenciales, ¿sí? Establecidas de tal manera que definan en qué clase de empresa se está y o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. Por último, aparece, aparece Ansoff, que era una de las figuras más importantes del planeamiento estratégico, y define, digamos, a la estrategia como un lazo común, ¿sí? Entre las actividades de la organización y las relaciones producto-mercado, tal que definan la esencial naturaleza de los negocios en que la organización está y los negocios que la organización planea para su futuro. Entonces, es así como identifica básicamente cuatro componentes de la estrategia: el ámbito producto-mercado, un vector de crecimiento, ventaja competitiva y la sinergia. Es decir, el ámbito producto-mercado son los productos y servicios y el mercado donde la empresa trabaja, ¿sí? En ese ámbito de la empresa puede desarrollar su estrategia en todos los mercados, para todos los productos existentes, explorando cuál sería la combinación de estas dos dimensiones que sería mejor para impulsar, digamos, su crecimiento. El vector de crecimiento, es decir, los cambios que se planean realizar en esa relación, dijimos, de producto-mercado, las ventajas competitivas, ¿m? Que son las fortalezas de la empresa en cada una de las posiciones de esa combinación de producto-mercado. Y la sinergia, que es la actitud que tiene la empresa para triunfar en una nueva actividad. El concepto actual de estrategia, ¿sí? Nosotros podemos definirla como un todo formado por cuatro elementos complementarios, a saber, la visión, el posicionamiento, el plan y el patrón integrado de comportamiento. Nosotros, cuando hablamos de la visión de la primera, el primer elemento, nos referimos, digamos, a qué visión o qué percepción tiene, por decirlo así, el dueño o la cabeza estratégica sobre el futuro de la organización. O sea, qué espera del futuro, en qué negocios va a entrar, cuáles va a eliminar, cuáles va a mantener, y tiene una visión clara y profunda, digamos, de lo que sería la competencia a nivel nacional e internacional al momento de tener esa visión respecto de la organización, de su organización, por decirlo de alguna manera. El posicionamiento, dice, bueno, tiene que ver con el análisis de, para la empresa y los productos del consumidor, para la empresa y los productos, qué posición tiene en la mente del consumidor, ¿sí? Nuestra organización. Es decir, debe elegirse a qué consumidores quiero apuntar y debo ver qué lugar quiero ocupar también en la mente de los consumidores con los productos o servicios que vamos a ofrecer. Eh, para eso nosotros tenemos que elegir, digamos, cuando definimos el posicionamiento, o sea, una vez que se tiene la visión, decir dónde voy a estar yo dentro del mercado, tengo que definir el posicionamiento que quiero tener de la empresa y los productos en esa mente del consumidor, y debo tomar algunos elementos o claves impulsores de ese posicionamiento para que la organización maneje de una manera coherente y consistente a lo largo del tiempo. Es decir, en lo posible no deben ser modificados porque ello significa un reposicionamiento de la empresa. A manera de ejemplo de posicionamiento, podemos decir como impulsores, por ejemplo,
que McDonald's utiliza como impulsor el tema de la limpieza, la rapidez, la buena atención y las hamburguesas estilo americano, ¿sí? Esos son los ejemplos de impulsores utilizados por esta empresa para lograr un posicionamiento dentro del mercado, o sea, un posicionamiento de su producto dentro de la mente del consumidor. Entonces, lo que se dice habitualmente que como estrategia uno debe, ¿sí? Tratar de ubicar en la mente del consumidor a nuestro producto y para eso debería utilizar determinados impulsores que trataría de no modificarlos para no modificar y que significa un reposicionamiento, ¿sí? El McDonald's es el ejemplo clásico que siempre utiliza esos impulsores y lo ha fijado a lo largo del mundo, digamos, como un requisito fundamental para posicionar en la cabeza de cada consumidor las características de sus servicios y de sus hamburguesas. Bueno, luego tenemos el plan, ¿sí? A ver si- eh, bueno, me quedé colgado con el Power, pero bueno, ahí está la visión, que es el de dónde queremos, dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿sí? El posicionamiento, la ubicación del producto en la mente del consumidor. Vemos los impulsores, la limpieza, rapidez y la hamburguesa estilo americano. En el caso de Sony, por ejemplo, la capacidad de crear productos electrónicos en base a la innovación y a la miniaturización. Microsoft, el desarrollo de los estándares en el mundo de la informática, incluyendo Internet. Y Arcor, el desarrollo de gestión de los canales de distribución, que son empresas locales, en este caso, el Arcor. Bien. Eh, el plan, entonces, vemos un segundo elemento que es el plan, que es la visión y el posicionamiento, nos permiten fijar una vez que terminemos esa visión y el posicionamiento que definimos, nos permiten fijar los objetivos y las metas de la organización. Entonces, a partir de ella, nosotros vamos a formular un plan estratégico, cuáles son los pasos que deberíamos seguir, ¿sí? Que implicaría seleccionar la forma en que se va a alcanzar esa visión con el posicionamiento adecuado. Y por último, el patrón integrado de comportamiento que tiene que ver, digamos, con que la estrategia es más que la visión y el posicionamiento y el plan, sino es un patrón integrado de comportamiento que quiere decir que todos los integrantes de la organización deben conocer la estrategia y trabajar en función de ella. Esto lleva al plano, digamos, de la acción de compartir valores y a la relación directa existente entre la estrategia y la cultura propia de la organización. ¿Mm? No se puede pensar estratégicamente ni generar un patrón integrado de comportamiento si no hay una estructura, ¿sí?, de la organización y una cultura preparada para que esa estrategia sea un concepto que fluya dentro de la organización. Para lograr el patrón integrado de comportamiento, entonces es totalmente necesario contar con una estrategia explícita. ¿Sí? La estrategia explícita es aquella que puede ser conocida por todos los miembros de la organización. Aquella implícita o estrategia implícita son conocidas solamente por parte de la organización y eh, nosotros decimos que esa estrategia explícita implica para su formación que su formación en primer lugar, digamos, aparte de formarse en el número uno, también esté concebida a través del desarrollo y convalidación de los distintos sectores de la organización de niveles gerenciales, inclusive que participen, digamos, los niveles eh, más bajos posibles dentro de la organización. Bien, creo que por hoy podemos dejar acá. Nos quedaría una parte que sería los procesos de planificación, cuáles serían las fases
Y con eso, yo creo que la próxima clase, que no sería mucha, podríamos terminar el tema 8. Pero bueno, ¿alguna pregunta de esto? Voy a compartir acá. Bien, si se comprendió, entonces podemos dar por finalizada la clase de hoy y en todo caso el próximo sábado continuaremos con la última parte del tema 8, que es lo referido a la planificación estratégica. Bien, quedamos así, no tengo más nada. Nos vemos la próxima. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, buen fin de... Buen fin de gracias.